Dios. A los que nos escuchan por las redes también. Todo lo que necesitamos está en el reino de Dios. Amén. Mateo capítulo 11, verso 12, dice la palabra del Señor: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Versión Reina Valera 60. Le voy a leer otra versión, ¿sí? Reina Valera antigua, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Les voy a leer otra traducción, la traducción de la TLA. ¿Ven? Dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. El otro texto que le quiero leer tiene que ver con Lucas capítulo 12, 29 al 31. Jesús dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Encontramos, como bien decíamos, todo lo que necesito está en el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, hermano mío, ¿qué es reino? Comúnmente todos sabemos que el reino tiene que ver con reinado, digamos, o soberanía de Dios, que está sobre todas las cosas. Y no es parecido al reinado de los poderes terrenales. Nada que ver con los poderes terrenales. El reino de Dios, hermano mío, está sobre todas, diga, sobre todas las cosas. Sobre todo. Jesús dijo en el Padre Nuestro: venga tu reino. ¿Estamos de acuerdo o no? Venga tu reino. Acá hay algo curioso que nosotros tenemos que saber: que a la hora de nosotros recibir a Cristo en nuestros corazones, automáticamente hemos sido cambiados de reino. ¿Por qué? Porque antes de venir al Señor estábamos bajo el control del reino de las tinieblas, ¿verdad? Cristo, a través de su obra en la cruz del Calvario, venció a la muerte y al reino de las tinieblas, y cuando nosotros le aceptamos como nuestro Señor, automáticamente cambiamos de reino, ¿verdad? Y en ese cambio de reino, automáticamente, aunque no querramos, estamos en una guerra espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso tenemos que saberlo siempre. Por eso, a veces cuesta tanto congregarse, a veces cuesta tanto creer en las promesas de Dios. Por eso hay conflictos en los hogares. El otro día se llamaba una persona a la radio diciendo: pastor, le hago una pregunta. ¿Por qué dice cuando uno decide acercarse a Jesús, decide ir a la iglesia, parece que más problema tiene? ¿No? Y es justamente por esto, porque no nos damos cuenta que hay un conflicto espiritual, diga conflicto espiritual. Y nosotros tenemos que saber de eso. Entonces, cuando nos encontramos con esta escritura de que Jesús, hablando de Juan, no se está refiriendo a gente violenta, ¿verdad? Porque el reino de Dios no consiste en que la gente sea violenta, porque Jesús nunca fue violento. En Jesús hemos visto, por ejemplo, una actitud de celo, diría yo, espiritual, cuando ingresa al templo. ¿Se acuerdan que estaban los cambistas con todas las cosas vendiendo ahí? Y Jesús sacó el cinto y comenzó a volcar las mesas y todo, porque estaban profanando el templo de Dios, ¿verdad? Pero no es que Jesús era violento en sí. Él predicó del amor, él predicó de la paz. De hecho, sus actos fueron actos no de violencia, todo lo contrario. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, si Jesús no incita a la violencia, ¿a qué se debe este texto bíblico que nos está hablando que desde los días de Juan el Bautista el reino sufre violencia? Tiene que ver obviamente con aquella violencia que el reino ha sufrido durante los años. Es decir, el reino de Dios, para establecerlo, el enemigo se ha levantado con gente que ha perseguido a la iglesia y ha ejercido violencia sobre muchas personas. ¿Me siguen hasta ahí? Quizás nosotros hoy no tengamos, digamos, ese tipo de violencia en contra de nuestra vida de manera
física, atentando de muerte, aquí al menos en Argentina. Obviamente en otros países están dando su vida por el reino de Dios, ¿verdad? Pero en el plano espiritual sí, hermano, tenemos que ejercer alguna... Yo le diría que suena mejor lo que dice la versión de TLA. Dice que el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Y nosotros, es verdad, el reino de Dios a través de su iglesia avanza a pesar de los enemigos, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, avanzamos y vamos hacia adelante para alcanzar el supremo llamamiento de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano mío, tenemos que, esto es lo que más me suena y me gusta, y dice, soy una gente valiente, diga conmigo, gente valiente y decidida. Digo, tengo que ser valiente, tengo que ser decidido, me siguen hasta ahí. ¿Por qué tengo que ser valiente y decidido? Justamente por eso, porque el reino tiene esa violencia ejercida en contra, y obviamente el reino de Dios lo establecemos nosotros, la iglesia. Cada uno de nosotros somos iglesia y establecemos el reino de Dios en la tierra. Para eso nos amó el Señor, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando nosotros queremos establecer el reino ganando almas para el Señor, tratando de llenar el cielo, obviamente hay conflictos espirituales que comienzan a suceder en nuestros hogares. Y a veces esos conflictos espirituales tienen que ver con necesidades, con la economía, con la finanza, con enfermedades, con faltantes, con problemas en los hijos, problemas en el matrimonio y un montón de cosas que muchas veces, si nosotros no tenemos el pleno conocimiento, revelación de esta palabra, la pasamos mal. ¿Se entiende a lo que voy? Por lo tanto, hermano mío, tenemos que saber que el reino de Dios está en la tierra. Dígame, el reino de Dios está en la tierra. Yo soy parte de ese reino. Por lo tanto, en todo reino hay un rey que lidera. ¿Y el rey quién es? Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Él vive y reina para siempre, ¿verdad? Entonces, Él es nuestro gobernador, diga nuestro gobernador. No es solo Macri, Jesucristo es nuestro gobernador, ¿verdad? Fíjese que porque nos gobierna Macri como estamos, ¿verdad? Jesucristo es nuestro gobernador, estamos de acuerdo, hermano. Entonces, y todo gobierno, hermano mío, trata siempre el orden, trata la influencia, la buena administración, la productividad, la responsabilidad, la distribución y protección para su gente, a la cual Él reina. Por eso le decía el título del mensaje, todo lo que necesito está en el reino de Dios. Entonces hay cosas que nosotros, que hoy la palabra traiga revelación a nuestros corazones. Todo lo que yo necesito está en el reino, yo lo tengo. Pero ¿qué pasa? Como estoy bajo esa violencia espiritual, yo debo ejercer, diga conmigo, valentía, debo ser decidido a tomar por la fe todo lo que necesito. ¿Me sigue o no me sigue? Es decir, que todo está, mire, la palabra griega, por ejemplo, ¿sabe lo que significa violento? ¿Sabe que violento, hermano, es quiere decir esto? Que toma medidas generalmente deliberadas, que hacen o se proponen a causar lesión a personas, animales o cosas. O sea, eso significa violencia y eso ejercen a veces contra la iglesia. Entonces el reino sufre esa violencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hermano mío, la palabra griega para violento es diasó, que traducida al español como violencia tiene el siguiente significado: meterse a la fuerza, ser atrapado, sufrir violencia, esforzarse. ¿Vio? Y el vocablo usado justamente para violento es diastés, que puede ser traducido como forzador, enérgico y violento. ¿Amén? Entonces, por eso los esforzados, hermano mío, alcanzan y toman las bendiciones del reino. ¿Cuántos van a ser violentos y van a esforzarse a comenzar a tomar las bendiciones que el reino tiene para nosotros? Por eso le leí la otra cita donde Jesús dice: buscad el reino de Dios y estas cosas van a ser, es decir, es tuya, están ahí. Digo, amigo, me voy a involucrar en el reino, aunque parezca que me da temor, me da cosita por los problemas, yo debo ser valiente. Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas temeroso, no, valiente. Hay gente temerosa que no se quiere mover, que no quiere hacer nada porque está atemorizada a la circunstancia. Decía el rey Salomón:
no tendré temor a las malas noticias, sino que su corazón estará firme, confiado en Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por lo tanto, hermano mío, tenemos que saber, diga amigo, en el reino tengo todo lo que necesito. Amén. Tengo todo lo que necesito. Bien, eso es a modo de introducción. El reino de Dios, vos tenés que saber, yo debo saber que yo soy parte del reino de Dios. Yo estoy metido en el reino de Dios. ¿Se entiende? A mí me gobierna Jesucristo. Ahora no sé a usted quién le gobierna. Digan, levante la mano que le gobierna a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, amén. Me gobierna Jesucristo. Si Jesucristo me gobierna, estoy siendo gobernado por el mejor gobernante, hermano, de los cielos, de la tierra, del mar y de todo lado. ¿Cuánto me están entendiendo? Es el mejor de todo. Amén. Y entonces, mire, el creador, anoche hablamos en la radio, el creador del cielo y de la tierra, Él es quien gobierna mi vida. Amén. La Biblia dice que es dueño de la plata y del oro. Amén. Amén. Por lo tanto, hermano mío, todo lo que yo necesito está en el reino. Amén. Debo tomarla por la fe. Debo forzarme contra las potestades de la tiniebla que se quieren levantar para pagar mi fe. Por eso siempre digo, lo más precioso que el hombre tiene es la fe. Es el que nos regaló el Señor. Tuviera fe como un grano de mostaza. Entonces tenemos que hacer crecer esa fe. Decirle que tenemos que hacer crecer la fe. Hacer crecer la fe. ¿Amén? Claro, tenemos que hacer crecer esa fe. Porque a través de la fe, hermanos míos, primero tenemos que tener revelación de que ya estamos en el reino. Yo soy gobernado por Jesucristo. El reino de Jesucristo tiene todas las cosas. Ahí no hay inflación, al contrario. En el reino. En el reino de Dios no corre, la divisa no trae inflación. ¿Se entiende? El dólar, el euro, no trae inflación. Tiene un sistema económico, el gobierno de Dios, hermano mío, que siempre nos lleva a prosperidad. ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? Pero obviamente, yo para tener revelación de estas cosas, primeramente debo entender que estoy en el reino y soy parte del reino. Y tengo un gobernante poderoso. Amén, acá ahí vamos. Ahora, hermanos míos, es verdad que la violencia que va el otro reino va a ejercer violencia. ¿Para qué? Para que yo no pueda alcanzar las promesas de Dios. Él está interesado, ese personaje, esas fuerzas espirituales de maldad, están interesados en que yo viva en derrota. Decirle que está al lado tuyo, vos no sos un derrotado. Vos sos gobernado por el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que todo lo puede. Aleluya. Amén. Entonces, hermano mío, lo que Él quiere es meterte en la cabecita de que vos sos un derrotado, que no vas a alcanzar nada. ¿Me están entendiendo, hermano mío? Entonces, nosotros en este tiempo tenemos que ser como Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Madián venía a robarle todas las cosas. Pero Gedeón, hermano, creía en Dios, sabía que lo gobernaba el Señor. Por lo tanto, de madrugada se levantaba el tipo, trabajaba, trabajaba y dijo, no, papá, a mí no me va a robar Madián. ¿Cuánto me están entendiendo? Él peleaba, él estaba en el reino, pero sabía que el reino sufría violencia espiritual de afuera. Por lo tanto, dijo, yo me voy a parar en fe, me voy a poner firme, voy a pelear por mi familia, voy a pelear por mi hogar, voy a pelear por mi finanza, voy a pelear por mi trabajo. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, hermano, esa es la actitud que tenemos que tomar nosotros. Digo, amigo, el reino de Dios tiene todas las cosas para mí. Entonces debemos ser valientes y decididos. El gran problema es que muchas veces, mire, toda persona que es valiente es decidida. Yo nunca he visto a una persona valiente que no se decida y que esté de manera parcial o esté ahí quieto. Una persona valiente actúa, digo amigo, actúa, se mueve. Porque es movido en fe. La fe te lleva a obrar. ¿Me están entendiendo, hermano mío? Si vos decís que tenés fe, esa fe te tiene que movilizar. Dígame, tiene que movilizar. Si no yo digo que tengo fe, por eso Santiago dice, muéstrame tu fe y muéstrame tu obra. Yo voy a ver si realmente tenés fe o no tenés fe. ¿Me están entendiendo? Entonces, hermanos míos, dígame amigo, necesito ser decidido. Tengo que ser valiente para arrebatar las bendiciones. Mire, alguien dijo una vez, no, hay que ser pobre y humilde porque Jesús quiere que seamos así. Mentira. La humildad que Jesús dice que seamos humildes tiene que ver con la actitud del corazón. ¿Amén? ¿O no amén? Tampoco te desesperes por hacerte rico, pero Dios quiere que vivas bien, hermano. Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey. ¿Me siguen el pensamiento o no?
Entonces, hermano mío, tenemos que ser decididos. Hay luz, por eso Pablo siempre nos aconsejó en Efesios 6. Pablo fue, el otro día enseñamos la importancia cuando él entra hacia la ciudad de Éfeso y tiene esas luchas, luchó con fiera, estuvo a punto de morir. Por eso luego él escribe en Efesios 6, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades en los lugares celestiales. Entonces, no es broma, hay una guerra cósmica, ¿se entiende? Hay una guerra cósmica. Entonces, si vos no le das bolilla, no le das la importancia necesaria, es decir, no para que estés temeroso, la importancia necesaria es que si a veces algunas cosas no se te dan, es que hay que crecer un poquito más en la oración, crecer en la fe, activarse un poquito más. ¿Me siguen en el pensamiento, hermanos míos? Entonces, tenemos que saber que el reino de Dios tiene todo lo que yo necesito, pero en realidad, hermanos míos, yo debo moverme, yo debo actuar, yo debo esforzarme, yo debo creerle a lo que Dios dice. Claro, nosotros, por ejemplo, no le creemos nada a Macri, ¿verdad? Porque el tipo dice, vamos bien, vamos por el camino, yo no sé cómo vamos bien, cuando todas las cosas aumentó, ¿se entiende? Pero él dice que vamos bien, gloria a Dios, tiene más fe que nosotros, ¿verdad? Nosotros llamamos las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Pero ¿por qué llamamos las cosas que no son como si fuesen? Porque creemos que aquel que nos llamó, Él es poderoso. Si hizo el cielo y la tierra, ¿cómo no va a producir cambio? ¿Me entienden, hermano mío? Entonces, Dios amigo, el reino de Dios tiene todas las cosas. No voy a estar más ahí pasivo. Dígame, no voy a estar pasivo. Voy a salir de la pasividad. Me voy a convertir en alguien valiente. No quiero decir violento porque violento contra las tinieblas sí, a eso se entiende. Pero queda mejor que seamos valientes y esforzados. ¿Amén? Y fíjese usted que Josué, para conquistar y repartir la tierra a Israel, Dios le dijo algo fundamental. Le dijo, mira que te mando ya una orden, que te esfuerces y seas valiente. Es decir, que si no nos esforzamos, las cosas no caen así porque sí, ¿se entiende a lo que voy? ¿Qué se dijo? Jesús dijo, Mateo 7:7, pedid, buscad, llamad. O sea, hay actitudes que nos competen a nosotros. Yo debo moverme, yo debo actuar, ¿sí o no? Amén. Yo debo actuar, yo debo pedir, yo debo creer, yo debo moverme, yo debo ir. ¿Estamos de acuerdo? Y Dios va a obrar. Papá, porque ve y recompensa el esfuerzo de cada uno. Recién citábamos a Daniel la cita, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Se entiende? Es decir, no puede ir la valentía si no va acompañado de esfuerzo, de actuación, de obrar. Amén, hermanos. Entonces tenemos que saber, Dios nos dio todas las cosas. Todo lo que necesito está en el reino de Dios. Todo lo que yo necesito está en el reino de Dios. Mira las promesas que hay. Vio que cuánto nosotros, por ejemplo, tenemos una familia que quizás hemos sido el primero y hoy la gran mayoría han sido ganados para Cristo. Como la promesa que fue para un hombre, en el caso del apóstol Pablo, porque fue una promesa particular, y nosotros la hemos tomado y la hemos creído. Le dijo al carcelero, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Fue una promesa pura, exclusivamente para el carcelero. Sin embargo, nosotros la hemos tomado porque es palabra de Dios, quedó registrado. Y hemos peleado por lo nuestro, y hoy tenemos a nuestros hijos, tenemos parientes que han venido al camino del Señor. ¿Se entiende? Entonces la palabra tiene cumplimiento. Sin ir más lejos, tenemos el caso de Noé, un solo justo, porque lo demás no era ninguno. Sin embargo, por causa de Noé, entró su esposa, entró sus hijos, y la esposa parece que era y entraron al arca y se salvaron del diluvio. ¿Me entiendes? Es decir, que Dios no falla en sus promesas. Quiere decirte con esto, que en el reino de Dios están todas las cosas y Él no falla, están para vos. Amén, gloria a Dios. Están para vos y están para mí. Así que lo que quiero alentarte y decirte es que yo debo comenzar a creerle a Dios. Estoy en el reino, sos parte del reino. Sos parte del reino de Dios. ¿Se entiende? Estás en Argentina, pero el reino de Dios está en Argentina. Hay hermanos que están en Venezuela y la están pasando mal, pero son parte del reino de Dios. Y Dios ve las lágrimas, ve todas las circunstancias, y Dios no tarda en responder. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso, hermanos míos, saludamos a los hermanos venezolanos, los bendecimos. Tenemos que saber, hermanos, nosotros que
Todo lo que necesito está en el reino de Dios. Dios no me trajo a pasear por su reino. ¿Me están entendiendo? No me trajo a dar un paseo por su reino. Él me trajo a su reino para yo poder seguir extendiendo su reino. Es un reino espiritual. Es un reino que va en contra de todos los reinos de la tierra. Porque es celestial. ¿Me están entendiendo, hermano mío? Entonces, y nuestro enemigo, más allá de que es celestial, también utiliza a las personas que están en este mundo terrenal. Y te van a criticar, y te van a injuriar, y te van a decir un montón de cosas para que vos te quedes, para que vos te apagues. El Jesús dijo, aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás, dice, no es digno, no solo de mí, no es digno del reino de los cielos. O sea, si vos pusiste la mano en el arado, no podés volver atrás, papá. ¿Cuánto me están entendiendo? Así que no se te pasa por la cabeza querer volver para atrás. Amén. Tenemos que avanzar. En el reino está todo. En el reino está la salvación de tus seres queridos. En el reino de Dios está la salvación familiar. En el reino de Dios, si estás sola, está tu pareja. En el reino de Dios, si estás solo, está tu pareja. En el reino de Dios, hermano mío, está tu familia que vas a formar. En el reino de Dios está tu ministerio, tu llamado, todas aquellas cosas que Dios ya de antemano preparó para tu vida. Gloria a Dios. ¿Cuánto me están entendiendo en esta noche? Eso es lo maravilloso de saber que en el reino de Dios están todas las cosas. Que Dios traiga revelación a tu corazón hoy. Que Dios traiga revelación a mi corazón. Aquí, en el reino de Dios, están todas las cosas. No aquí en la tierra, bien. Usted imagínese, si nosotros siendo hombres comunes y alumnos, hablemos, ya dejemos un cachito del reino de Dios de lado, pero nosotros, por ejemplo, los que tienen trabajo, así se comienzan a trabajar y consiguen cosas con su propia fuerza, con su trabajo, con aquello de las cosas, ¿cuánto más estando en el reino de Dios? Amén. Dios nos dará todas las cosas. Mire qué pasó con Pedro. ¿Cuántos se acuerdan de Pedrito? ¿Sabe que Dios hizo un milagro con Pedro para enseñar algunos puntos que es importante? Y siempre me viene a veces cuando tomo un momento difícil esa palabra, porque una vez el Señor me ministró esa palabra, es maravilloso. Pedro fue llamado por el Señor a su reino para extender el reino de Cristo en la tierra, ¿verdad? Entonces él estuvo una noche pescando toda la noche y no pescó absolutamente nada. ¿Se acuerdan la historia? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que vimos en una noche nada? Es como los tiempos de ahora. Había inflación y escasez en el mar también. Pedro no pescó nada, porque si era un hombre pescador, sabía su oficio. Volvió a la mañana, toda la noche pescando y nada, y se encuentra con Jesús a la orilla. Jesús le dice, ¿me prestas tu barco un ratito? Así, amargado Pedro, ¿no? Mientras escuchaba lo que Jesús le predicaba a la gente. En un momento que termina y despide a la gente, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ponga mano adentro. Imagina la carita de Pedro. Por Señor, se lo dijo, estuve toda la noche pescando. Pero en tu nombre, vamos. Y fueron a pescar. ¿Qué aconteció? Todos conocemos la historia, ¿verdad? La pesca milagrosa. Dice que las redes se rompían de tal manera que en un momento dice que Pedro, cuando ve semejante milagro, tuvo una convicción en su corazón que cae de rodillas. Y dice, Señor, ¿quién es? Apártate de mí, que soy yo el pecador. Jesús le dijo a Pedrito, sígueme, porque a partir de hoy serás pescadores de hombres. Juanza le quería decir, dar a entender, que le cambiaba el oficio. Estaba cambiando el oficio. Pedro lo llama al Señor para su reino, y a la vez le estaba mostrando que en el reino tenía todas las cosas que él necesitaba.